Buenos días. Vamos a dar unos minutos en espera de que los demás participantes estén ingresando a la sala. Ya casi iniciamos. Buenos días. Como mencioné hace algún momento, estamos dando un momento para que los demás participantes sigan ingresando a la sala. Ya casi damos inicio. Buenos días a todos los participantes. Mi nombre es la doctora Yajaira Quesada, funjo como la Secretaría Técnica del Foro Farmacéutico de las Américas y estoy actuando en este momento como moderadora. Agradecemos la oportunidad de la realización de este webinar sobre regulación y registro para la comercialización de medicamentos biosimilares según la Organización Mundial de la Salud, al Foro Farmacéutico de las Américas, a la Federación Internacional Farmacéutica y a Sandoz Novartis, ya que a través de ellos realizamos el contacto con nuestro expositor. Además, damos la bienvenida a todos los participantes presentes y al doctor Renato Murillo, quien es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y profesor invitado de la Universidad de Friburgo, Instituto de Biotecnología Farmacéutica, Alemania, químico y farmacéutico, doctorado en química de la Universidad Técnica de Berlín, con alrededor de 60 publicaciones en revistas de renombre internacional como Journal of Medicinal Chemistry, Journal of Natural Products, Journal of Pharmacology y otras. Algunas de las reglas a establecer antes de iniciar esta conferencia son las siguientes. La conferencia tendrá una duración de 45 minutos. Posteriormente habrá un espacio de 15 minutos de preguntas que podrán realizar a través del chat. Una vez terminada la actividad, podrán realizar la encuesta de calidad del webinar con el fin de mejorar en estas capacitaciones. La plataforma webinar emite los certificados inmediatamente terminada la actividad. Vamos a dar inicio a la exposición del doctor Murillo. Adelante, doctor. Buenos días. Como habíamos mencionado, la presentación es sobre regulaciones de medicamentos biosimilares basado en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para iniciar, les presento unos diagramas resumidos de cómo es el desarrollo de un innovador, de cómo sería la reglamentación para el desarrollo de un innovador comparado con el desarrollo de un biosimilar. Conocemos que para un innovador siempre se inicia con una molécula que se encuentra y luego de eso vienen las fases de mayor costo, que son las fases clínicas. En el caso del desarrollo de un biosimilar, el paso más importante es toda la parte molecular, la parte de identificación y comparación, lo que se llama el Chemistry Manufacturing Control, y la parte preclínica seguida por fases clínicas resumidas. Estos procesos se llevan a cabo de una manera en pasos. Entonces, el primer paso, la parte inicial, que es la parte comparativa en calidad, lo que les había mencionado, de la parte más grande del desarrollo del biosimilar, es lo que es la comparación de las moléculas. El segundo paso es una comparación a nivel de estudios no clínicos, que todo esto lo vamos a desarrollar a continuación. Y el tercer paso sería la parte clínica, que son estudios
de manera reducida, que se mencionarán claramente. Entonces, hay varios puntos que deben estar claros en el momento en que se está hablando sobre regulaciones de medicamentos biosimilares. Y uno es la clarificación, o sea, la aclaración que hace la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a autoridades estrictas a nivel de aprobación de medicamentos. Entonces, como podemos ver, de acuerdo a la OMS, las autoridades regulatorias estrictas son la FDA, la Administración de Drogas y Medicamentos de los Estados Unidos, la Comisión Europea, conocida como la Agencia Europea de Medicinas, y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. Esos serían los llamados miembros ICH antes de octubre del 2015. Luego también pertenecen como autoridades estrictas Swissmedic y Health Canada, o sea, los correspondientes reguladores de Suiza y Canadá, y también Australia, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Entonces, el detalle de lo que significa la regulación a nivel de biosimilares dictada por la Organización Mundial de la Salud se basa en este documento del Comité de Expertos para Estandarización Biológica, que fue publicado en el 2010, con fecha de reuniones en el 2009, y es lo que se llama la Guía para Evaluación de Productos Bioterapéuticos Similares. Estos productos bioterapéuticos similares es lo que nosotros vamos a llamar de ahora en adelante los biosimilares. Entonces, de acuerdo a la guía en cuestión, el desarrollo de un biosimilar es un estudio comparativo gradual, comenzando con lo que es la comparación en características de calidad entre el biosimilar y el producto de referencia. Vamos a verificar todo, a aclarar todos estos detalles a continuación. Una vez que esta comparación ha demostrado que los productos son altamente similares, entonces se puede llegar a los otros pasos en el desarrollo, como son los datos clínicos y no clínicos, de manera que se pueda obtener la licencia y poder continuar en cada uno de los pasos del desarrollo del biosimilar. Previo a los puntos del desarrollo del biosimilar, la guía de la Organización Mundial de la Salud aclara detalles sobre el proceso de manufactura. Entonces, ¿qué significa los detalles del proceso de manufactura en una guía de biosimilares? Bueno, que el proceso de producción de un biosimilar debe seguir, al igual que un producto innovador, las buenas prácticas de manufactura, debe ser consistente y robusto, los controles deben ser validados, los estándares de calidad de los productos biosimilares son los mismos estándares de los productos innovadores, y el proceso de manufactura debe estar optimizado de manera que el producto de referencia y el biosimilar sean suficientemente similares, y tiene que haber un conocimiento adecuado del tipo de célula huésped. Además de que, por supuesto, como el desarrollo de cualquier proceso de manufactura, todos los pasos deben estar debidamente documentados. Entonces, viendo que el biosimilar es un medicamento similar a un producto de referencia, debe quedar muy claro el significado de un producto de referencia. ¿Qué es un producto de referencia? Es un producto, medicamento, innovador que ha demostrado en lo que llamamos nosotros un full dossier, o sea, con toda la información clínica, que es de calidad, seguro y eficaz. Bueno, que tiene una relación riesgo-beneficio favorable. Y solo un producto original que haya sido licenciado sobre la base de un expediente completo puede servir como un producto de referencia. Las ilustraciones que se presentan acá son medicamentos que muchos de ustedes conocen, son productos innovadores que tienen una larga historia clínica y es en efecto lo que correspondería y puede funcionar como un producto de referencia. Por supuesto que esto tenemos
el asunto de las patentes es algo aparte al tema que se desarrolla. Entonces, como primer paso del estudio de lo que llamamos el ejercicio de la biosimilitud, que es lo que describe la guía de la OMS de biosimilares, son los estudios comparativos de calidad. O sea, tenemos que comparar las estructuras moleculares del medicamento innovador, que es una proteína, versus el producto que pretende ser biosimilar. Y aquí tenemos pues una comparación, como podemos ver en esta tabla, una comparación complicada, de estructuras complicadas y con técnicas físico-químicas muy avanzadas. Por supuesto, conociendo la química de las proteínas, tenemos que saber que cuando comparamos proteínas tenemos que comparar la estructura primaria y como pueden ver ustedes en la segunda columna donde dice métodos, generalmente se utilizan métodos que los llamamos métodos ortogonales, o sea, al menos para cada propiedad, dos métodos que se basen en principios físico-químicos diferentes, de los cuales se pueda obtener la misma información. Entonces, por ejemplo, en la segunda columna donde dice estructuras de alto orden, se pueden ver dos métodos totalmente diferentes, como son el NMR, la resonancia magnética nuclear, y el SPR, la resonancia de plasmón de superficie, como son métodos totalmente diferentes que se pueden utilizar para obtener información. Y esto debe hacer, información tridimensional de la molécula, perdón, y esto debe hacerse con el producto de referencia y el biosimilar. De manera que aquí, como podemos ver en la tabla, tenemos una gran cantidad de estudios que se hacen para poder comparar y poder llegar a una huella digital. Vean acá, por ejemplo, cómo los datos comparativos deben realizarse con las técnicas más avanzadas. Aquí tenemos ejemplos de estudios comparativos, como es una digestión tríptica con una separación cromatográfica. Tenemos un análisis de glicosilaciones, que es un método, pues, para el caso de anticuerpos monoclonales también complicado. Y tenemos un estudio de estructuras tridimensionales con dicroísmo circular, que es muy utilizado para el estudio de estructuras proteicas. Entonces, ¿qué es lo que en realidad pretendemos hacer? ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende que el producto biosimilar sea, al ser comparado con el producto innovador, se demuestre que hay una gran similitud entre ambos compuestos. Y todo esto siendo la base para la aprobación del producto. Puntos importantes en la comparación de calidad. Bueno, dice, si existen diferencias entre el producto de referencia y el biosimilar en cuanto a impurezas o excipientes, como eso puede pasar, pues deben justificarse. ¿Y cómo se justifican? Demostrando que no se tienen, estas diferencias no tienen impacto en la seguridad y la eficacia del producto. Las diferencias en glicosilaciones, que es un punto muy importante en anticuerpos monoclonales y, por ejemplo, inclusive eritropoyetinas, debe estar dentro de ámbitos determinados y que no afecten la seguridad y la eficacia. Y además, debe hacerse, la compañía del biosimilar debe comprar suficientes lotes del producto innovador. ¿Para qué? Para poder demostrar una similitud. Entonces, vean en el caso de una comparación en la actividad biológica. Y es muy importante presentar este gráfico de cómo se realiza el ejercicio de la biosimilitud. Aquí podemos ver las actividades biológicas de un inhibidor del factor de necrosis tumoral, como el producto innovador en los puntos grises y los puntos blancos se ha movido a lo largo de la historia en un rango determinado. Eso establece unos límites de variabilidad del producto innovador. El producto biosimilar tiene que encontrarse, como se puede ver en los puntos negros, dentro de los límites en los cuales se encuentra el producto de referencia, demostrando así
que, a pesar de que el producto de referencia nunca se ha mantenido como el mismo, el producto biosimilar se mantiene dentro de los rangos en los cuales se ha movido el producto de referencia. Bueno, en parte también de los estudios que se hacen, que también vamos a ver que es parte de los estudios no clínicos, están todas las interacciones con los receptores de, por ejemplo, en el caso de los anticuerpos, los receptores FC y pues también propiedades que se estudian, como es la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo y la citotoxicidad dependiente del complemento. O sea, ¿qué tenemos en esta lámina entonces? En esta lámina tenemos que para anticuerpos monoclonales, en todos los estudios comparativos, se hacen una gran cantidad de pruebas para demostrar que el producto es en efecto, en sus diferentes comportamientos biológicos, similar al producto innovador. Otro de los detalles importantes en cuanto a los estudios comparativos de calidad son las impurezas. Y pues, ¿cómo se comparan las impurezas? Las impurezas se comparan con métodos normalmente cromatográficos, métodos electroforéticos, como se puede ver ahí, y debe haber una alta similitud, pues en muchos casos las impurezas pueden generar a veces reacciones adversas como inmunogenicidad, que se discutirán a continuación. Las especificaciones es otro punto que aclara muy bien la guía para biosimilares de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿qué es una especificación? La especificación son propiedades físico-químicas que tienen que moverse, bueno, o biológicas que tienen que moverse en un ámbito determinado y que pueden medirse de manera rutinaria a una sustancia farmacológica. Por ejemplo, en este caso podemos ver, como presenta la figura, un producto que debe tener una actividad biológica entre 100.000 y 150.000 y se observan 20 lotes y como los 20 lotes se mueven en la actividad biológica dentro de la especificación, la cual es que la actividad biológica debe estar entre 100.000 y 150.000 unidades internacionales. Y entonces, de esta forma, es como el set de especificaciones es lo que permite lograr que el producto tiene una producción robusta. Ahora, por supuesto, parte de los estudios de calidad, que son muy importantes, son los estudios de estabilidad. Se deben realizar en condiciones para demostrar qué tanto el producto se puede liberar una vez al mercado. Entonces dice acá, en general los estudios de estabilidad deben resumirse en un formato apropiado, como tablas. O sea, normalmente, si se hace un estudio de estabilidad en 2 años, se deben incluir los resultados en los 2 años de cómo la propiedad físico-química ha ido variando a lo largo de 2 años y esto se hace de manera comparativa. También es importante llevar a cabo estudios de estabilidad comparativos en condiciones de estrés. ¿Por qué es importante llevar a cabo estudios de estabilidad en condiciones de estrés? Porque en esos momentos podemos ver cómo se degrada el producto innovador y lo que debe ocurrir es que el producto biosimilar se degrada de una manera comparable con respecto al innovador. Estos estudios, como se puede ver de estabilidad, se tienen que llevar a cabo en condiciones de almacenaje, que es lo que le permite, a fin de cuentas, dar el tiempo de caducidad para el medicamento, así como en condiciones de estrés. Ahí tenemos, por ejemplo, estudios de estabilidad medidos en electroforesis, al igual que estudios de estabilidad en condiciones de estrés, medidas con técnicas de dicroidismo circular. Ahora, la evaluación no clínica se lleva a cabo principalmente basados en la guía ICH S6, la revisión 1, que es la evaluación de seguridad preclínica para productos farmacéuticos biotecnológicos.
Como se puede observar, los estudios de evaluación no clínica generalmente son estudios in vitro. Bueno, ¿qué significan los estudios in vitro? Son ensayos con receptores, ensayos con células, donde se puede estudiar la proliferación celular, la citotoxicidad, la apoptosis, y deben realizarse también de manera comparativa entre el producto innovador y el producto biosimilar. Como puede verse en la tabla que se demuestra ahí, obtenida de los documentos de la FDA, se tiene un producto innovador y un producto que pretende ser biosimilar y se presentan los datos comparativos de unión al TNF-alfa, al factor de necrosis tumoral, eso es para un inhibidor de factor de necrosis tumoral, como en ambos casos tienen que medirse de manera comparativa. Entonces, estos estudios que se llevan a cabo in vitro, de acuerdo a la guía, también tienen que llevarse a cabo con una gran cantidad de lotes. Y este es otro documento de la FDA de otro producto que pretende ser biosimilar. Y como pueden ustedes ver, ahí se están comparando el producto innovador con el producto biosimilar. El innovador serían los puntos anaranjados y grises, y el producto biosimilar es el punto azul, y cómo se llevan a cabo estudios comparativos in vitro en una gran cantidad de lotes. De manera que la variabilidad que tiene tanto el innovador como el biosimilar cubre el ámbito de actividades biológicas permitidas. Los estudios in vivo. Bueno, los principios generales de los estudios in vivo, al igual que los estudios anteriores, son que estos deben ser de naturaleza comparativa. Estudios en animales, llevados a cabo en especies relevantes. Bueno, ¿qué es una especie relevante? Es un estudio in vivo para un biosimilar. Una especie relevante es una especie que genéticamente se parezca a nosotros, de manera que se pueden tener ciertas ventajas con estudios de este tipo. El propósito es medir actividades biológicas, medir toxicidades en sitios de aplicación, etc. Sin embargo, estos estudios, es importante mencionar, tienen hasta una limitante. La limitante es que existen proteínas terapéuticas que son humanizadas o 100% humanas, que en el momento en que se le aplican a una especie no humana van a generar una reacción adversa de inmunogenicidad, consecuencia de que la especie está recibiendo una proteína exógena, llevando a un problema al estudio. Así que eso es un detalle que debe considerarse. Menciona la guía también que es importante darse cuenta que, por ejemplo, estudios de toxicología reproductiva, genotoxicidad, carcinogenicidad, generalmente no son requisitos, una vez que ya se tiene una alta similitud en lo que respecta a la estructura molecular. En lo que respecta a la evaluación clínica, los datos clínicos deben generarse utilizando el producto de fabricación final, o sea, el que eventualmente llegaría al mercado, para reflejar el producto verdadero que se obtendría que obtendrían a fin de cuentas los pacientes. Los estudios clínicos, como se menciona acá, deben diseñarse para demostrar que la seguridad y la eficacia son comparables entre ambos productos. Y para esto tienen que llevarse a cabo estrategias que, como se menciona acá, deben ser suficientemente sensibles. ¿Para qué? Para detectar diferencias en caso de que estas diferencias existan. Y justo, pues, discutiremos a continuación lo que significa un estudio clínico con una alta sensibilidad para el caso de un biosimilar. Bueno, por supuesto que como paso 1, el paso de fase clínica 1, sería un estudio comparativo de farmacocinética. A fin de cuentas, este estudio comparativo farmacocinético significa que
estamos haciendo un estudio de bioequivalencia. Entonces, el estudio de bioequivalencia puede hacerse monodosis o puede hacerse multidosis, dependiendo de cómo es el medicamento y cómo se aplica y cómo lo recibe el paciente. Y, como se menciona acá, los estudios deben realizarse en las vías de administración solicitadas, en los rangos de dosis solicitados y deben, como se menciona aquí, como se puede observar en la figura, ser comparativos. O sea, se lleva a cabo el estudio del medicamento innovador y de la mano, en un estudio cabeza a cabeza, se lleva a cabo el estudio del medicamento que pretende ser biosimilar. A fin de cuentas, el estudio fase 1 aquí es un estudio de bioequivalencia, como puede observarse claramente, que se observa aún mejor en este gráfico que es muy conocido por nosotros. Pueden realizarse los estudios de farmacocinética en voluntarios sanos, si se puede justificar adecuadamente. Es normalmente lo que se lleva a cabo. Dice acá también, si las reacciones adversas son inaceptables para los voluntarios sanos, entonces puede utilizarse una población de pacientes. Y debido a la falta de criterios de aceptación establecidos para los productos biológicos, los rangos de equivalencia que se utilizan para demostrar que el producto biosimilar y el producto innovador son bioequivalentes, son los mismos rangos de equivalencia que se utilizan para moléculas pequeñas, o sea, de 80 a 125%. En el estudio en el fase clínica 1 se llevan a cabo también estudios farmacodinámicos, pero aquí en ocasiones tenemos problemas. ¿Cuál es el problema de un estudio farmacodinámico para un medicamento? Bueno, el marcador farmacodinámico que se desea medir, si este es medible o no. Y por ejemplo, aquí tenemos un caso. Son estudios farmacodinámicos de insulinas, de insulina de acción rápida, como acá, si se aplica la insulina, inmediatamente se obtendrá un nivel de infusión que sería el que correspondería de glucosa para demostrar la equivalencia farmacodinámica. Aquí tenemos el problema de que en el caso de muchos anticuerpos monoclonales es pues muy difícil obtener un marcador farmacodinámico. Entonces, en el caso de que se pueda hacer o no se pueda hacer, la compañía debe justificar si el marcador se utiliza. Entonces, como un estudio confirmatorio, se presentan los datos, siempre en estudios de fase clínica 1, lo que llamamos estudios confirmatorios farmacodinámicos, farmacocinéticos, farmacodinámicos. Y aquí, por ejemplo, menciono los estudios de represión euglicémica serían ejemplos de estudios confirmatorios aceptados PKPD para la comparación de insulinas. Bueno, este es un estudio que está mencionado muy bien en la guía de insulinas de la Agencia Europea de Medicinas y cómo es que se lleva a cabo esta comparación farmacocinética farmacodinámica para un biosimilar. Los estudios de eficacia. Una eficacia similar entre ambos productos debe demostrarse en estudios clínicos controlados, aleatorizados y con potencia estadística adecuada. Doble ciego y con poblaciones sensibles. Bueno, todas estas palabras tienen detalles importantes. O sea, es importante que es una población sensible acá y que es una potencia estadística adecuada, lo cual vamos a ir aclarando en las próximas láminas. El diseño de equivalencia son preferidos, o sea, como nosotros pretendemos tener un biosimilar, entonces es lo más adecuado tener un diseño de equivalencia a un diseño de no inferioridad. Un diseño de no inferioridad podría eventualmente presentar una superioridad en cuanto al biosimilar, dando la prueba clínica siempre
positivo el estudio. Aquí podemos ver, por ejemplo, para el caso de un biosimilar, en una indicación de artritis reumatoide, cómo los estudios se llevan a cabo normalmente a 24 semanas, un año, y cómo se van tomando las metas clínicas como parámetros para poder ir demostrando la similitud. Entonces, como pueden ver en el caso de la artritis reumatoide, se ve en el gráfico B cómo los pacientes en ambos grupos, el grupo azul y el grupo rojo, que son el medicamento innovador y el medicamento biosimilar, cómo los porcentajes de respuestas moderadas, buenas respuestas y sin respuestas son en ambos grupos similares. Y eso debe quedar pues muy claramente presentado en el estudio clínico. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de hacer un estudio de equivalencia o de no inferioridad? Bueno, en realidad, el estudio de equivalencia, la ventaja que tiene principal es que si el estudio da una alta similitud, esto puede llevar a lo que llamamos la extrapolación de indicaciones, que también se va a discutir luego. La desventaja es que se requiere un tamaño de muestra muy grande. En el caso del estudio de no inferioridad, la ventaja es que el tamaño de muestra no es tan grande, pero la desventaja es que si la superioridad es muy elevada, entonces no se consideraría el medicamento como similar al producto innovador. Ahora, en cuanto a aquí me van a disculpar el tamaño de los textos, pero en realidad lo que interesa es demostrar aquí es que para los diferentes biosimilares que se pueden llevar a cabo, que se pueden producir como biosimilares de insulinas, biosimilares de interferones, biosimilares de anticuerpos, de hormona folículo estimulante, la Agencia Europea de Medicinas, que es la líder, y eso lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, tiene guías de cómo se llevan a cabo los estudios clínicos de cada uno de estos productos. Entonces, veamos ahora las consideraciones estadísticas. ¿A qué nos referimos con consideraciones estadísticas? ¿Cuántos pacientes se ocupa para llevar a cabo un estudio clínico de un biosimilar? Entonces, para poder considerar el grupo de pacientes, cuántos se ocupan para un estudio, se debe proporcionar evidencia de lo que se llama el tamaño del efecto del producto de referencia. Debe asegurarse razonablemente que si existe una diferencia, esta se pueda medir. Y es importante conocer lo que sería la población de pacientes sensibles. Veamos en este caso exactamente para el ejemplo de un rituximab biosimilar y qué sería una población sensible. Entonces veamos un ejemplo, lo que se llama la segunda línea en amarillo, que es el linfoma no Hodgkin, inducción folicular, el ORR, que es la respuesta, la proporción de respuesta global, menciona ahí que el control, o sea, los pacientes con quimioterapia pueden tener una respuesta de 10%. Cuando a esa quimioterapia se le aplica, o sea, se le agrega el rituximab, el anticuerpo, el porcentaje de respuesta sube de 10 a un 41%, siendo el tamaño del efecto un 31%. Eso es con el anticuerpo y la quimioterapia, siendo quimioterapia CVP. Cuando la quimioterapia es quimioterapia CHOP, vean que el tamaño del efecto entre la quimioterapia y quimioterapia más rituximab es solo un 13%. Este 13% tiene el problema de que el tamaño del efecto no es muy grande, produciendo una baja sensibilidad en el caso de que haya una diferencia entre ambos productos. Igual, como puede verse, la artritis reumatoide también es un caso especial de una población sensible, como cuando los pacientes están siendo tratados con el estándar de tratamiento, que sería en este caso metotrexate,
y se le aplica el rituximab, como el tamaño del efecto aumenta en un 33%. Entonces, por ejemplo, en este caso, la población sensible para un biosimilar serían pacientes con linfoma folicular tratados con quimioterapia CVP y en el caso, o pacientes con artritis reumatoide, donde la terapia de control sería el metotrexato. Entonces, en esos casos se presentan acá que lo que interesa es que vean la página de clinicaltrials.org, perdonen, cómo usted puede ver para diferentes productos biosimilares que actualmente se encuentran aprobados por agencias estrictas, como se mencionó previamente, el número de pacientes y el tamaño del efecto, la patología. Entonces, esto es, por ejemplo, artritis reumatoide, un inhibidor de factor de necrosis tumoral, 376 pacientes. En este caso, tenemos también con artritis reumatoide un anti-CD20, rituximab, con 384 pacientes. Y aquí tenemos también otro anti-TNF con 443 pacientes. Entonces, el número de pacientes que se presentan en los estudios clínicos dependen de el tamaño del efecto que se obtiene para poder obtener una estadística adecuada y una desviación adecuada, demostrando que los pacientes, que el estudio debe ser, que los compuestos son de eficacia similares. Bueno, los datos de seguridad. ¿Qué son los datos de seguridad? Son los efectos adversos. Estos, por supuesto, tienen también en el estudio clínico que presentarse de manera comparativa en ambos casos. Como puede verse, se presentan en tablas. Y la inmunogenicidad es uno de los datos importantes. Entonces aquí también les presento, por ejemplo, entre un innovador y un biosimilar, cómo los efectos adversos se presentan claramente comparados entre efectos adversos dependientes del tratamiento y cuáles no. Estos efectos adversos deben ser similares entre el innovador y el producto que pretende ser biosimilar. Ahora, ¿qué es la inmunogenicidad? Que es uno de los efectos adversos más importantes. La inmunogenicidad es la propiedad de una proteína o una sustancia de desencadenar una respuesta inmune. Entonces, bueno, tenemos que esto puede ser a nivel celular o a nivel de anticuerpos, pero lo que nos interesa en este caso es a nivel de anticuerpos. ¿Cuáles son los problemas que puede llevar la aparición de anticuerpos contra un biomedicamento? ¿Por qué? Antes de ver esto, voy a mencionarles un detalle muy importante. ¿Por qué es la inmunogenicidad con los biomedicamentos tan importante? Porque, en primer lugar, son proteínas exógenas que entran al cuerpo. En segundo lugar, estas proteínas que entran al cuerpo, el cuerpo las reconoce. El sistema inmunológico puede reconocer proteínas de un peso molecular a partir de 5.000. Moléculas más pequeñas el sistema inmunológico no los reconoce. Entonces, por eso es tan importante. ¿Y cuáles son los problemas que puede conllevar estos anticuerpos? Bueno, disminución de la actividad del medicamento, alteración de la farmacocinética del medicamento, por ejemplo, que el anticuerpo antimedicamento elimine el medicamento del sistema, y reacciones cruzadas. ¿Qué se refiere a reacciones cruzadas? Con que un anticuerpo antimedicamento comience a eliminar la proteína endógena que corresponde. Un ejemplo, que se tenga una eritropoyetina que se utilice como refuerzo a la eritropoyetina que produce el cuerpo. Si se produce una respuesta inmune, estos anticuerpos anti-EPO podrían producir una aplasia pura de células rojas. Generalmente, estos estudios deben hacerse en el estudio de eficacia. Para pacientes crónicos se utiliza normalmente 1 año, y por supuesto que la inmunogenicidad debe presentarse de manera comparativa en medicamentos que vayan a ser ya aprobados
para comercialización. Entonces vean aquí, por ejemplo, cómo los estudios de inmunogenicidad se llevan a cabo en un año, se presentan datos en las diferentes fechas y la proporción final de pacientes que produjeron anticuerpos antimedicamento debe ser similar entre el grupo de pacientes que recibió el innovador y el biosimilar. Recordemos que todos los medicamentos, los biomedicamentos, pueden producir eventualmente una respuesta inmune. Y lo importante de este estudio es que los datos demuestren que los productos tienen inmunogenicidades similares. Una vez que se han hecho todos los estudios que se pueden ver, donde se hicieron estudios clínicos en dos patologías, fase 1 y fase 3, van a ver para muchos medicamentos estudios donde la patología no ha sido estudiada. Esa totalidad de la evidencia que demuestra que hay similitud entre ambos productos es lo que puede llevar a que el producto biosimilar se apruebe en otras indicaciones. Y eso es lo que se llama la extrapolación de indicaciones. ¿Cuándo se puede dar extrapolación de indicaciones? Cuando los estudios se hicieron en poblaciones sensibles, el mecanismo de acción es relevante, las propiedades físico-químicas y biológicas dieron altamente similares y la inmunogenicidad se hizo en una población inmunocompetente. Aquí se puede ver claramente cómo una población inmunocompetente se puede inclusive manejar con un medicamento. Pacientes con un inmunosupresor, como se puede ver, altas dosis de metotrexato, presentarán una baja respuesta inmune. Pacientes sin metotrexato presentarían una alta respuesta inmune. Bueno, por supuesto, otro de los detalles que también está delineada por la guía de farmacovigilancia E2E son los detalles de farmacovigilancia para biosimilares. Y aquí, pues, la compañía presenta un plan de gestión de riesgos y un programa de farmacovigilancia donde son muchos los actores en el mercado. Y bueno, aquí esto se los menciona que la Organización Panamericana de la Salud tiene en la Red Panamericana de Armonización de Reglamentación Farmacéutica un grupo de trabajo en farmacovigilancia con unos objetivos adecuados para poder llevar a cabo las buenas prácticas de farmacovigilancia, con los objetivos que se pueden ver acá, que luego podrán descargar claramente. Responsabilidades de las autoridades regulatorias. Las autoridades regulatorias son las responsables de que estas regulaciones se lleven a cabo, de que las concesiones de licencia se lleven a cabo de manera adecuada. Son también las responsables de autorizar los diferentes productos y responsables de, por ejemplo, detalles de farmacovigilancia y lo que es escribir la regulación para el país y moldearla de la manera adecuada. En América Latina, ¿cómo son las regulaciones en América Latina? En realidad la uniformidad se ha ido dando y vamos a verla con los diferentes países. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil tiene una regulación muy robusta donde ellos tienen un producto, una vía para productos innovadores, que es el amarillo, luego una línea, que es la verde, que es el desarrollo de comparabilidad, y luego una línea, que es la azul, que es el desarrollo de un medicamento no innovador, pero que no es de manera comparativa. De la misma forma, lo aclara, como la guía de la OMS, lo aclara el gobierno de México, y vamos a verlo acá, simplemente, que ellos tienen que en efecto los medicamentos tienen que ser similares en lo que respecta a eficacia clínica, seguridad, dice abajo, calidad, pureza, identidad, potencia. Lo mismo Argentina, que puede también obtenerse como los medicamentos deben ser similares en cuanto a la seguridad y eficacia. Un detalle importante que debemos mencionar es
que las autoridades nivel 4, como menciona en este documento, de la Organización Panamericana de la Salud, declara en este documento para el caso de ANMAT, de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, esta calificación que da la OPS, el documento generalmente le da el estatus y el alcance de la calificación. Para el caso de ANMAT, dice ahí, al final, la OPS-OMS para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos de síntesis química y vacunas, demostrando que estos son estándares en esos. En el caso, finalmente, nada más de Costa Rica, sí les menciono muy brevemente que la regulación de Costa Rica, al igual, bueno, esto es para no poner regulaciones de todos los países de la región, tiene una alta similitud, perdón, con las reglamentaciones de la OMS, y como pueden ver, dice en el caso de biosimilares, se tiene que llevar a cabo el ejercicio de la biosimilitud, y dice acá que se pueden utilizar las guías correspondientes de la FDA, EMA e ICH, que son justo las guías que he ido mencionando a lo largo de la presentación, y eso, el punto es la importancia que ha tenido la aparición de la guía de la OMS y el apoyo del trabajo de la FDA, de la Agencia Europea de Medicinas y de la ICH para las regulaciones a nivel local de América Latina. Entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos una regulación? Esto que está acá. Que podemos tener muchos productos con un principio activo como tal, sin saber cuál producto en realidad ha seguido las reglamentaciones de la OMS y cuáles no. Bueno, con esto les agradezco mucho el tiempo y estamos. Te doy la palabra. Bueno, agradecemos la participación de esa exposición del doctor Renato Murillo. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Por favor, realizarlas en el chat de preguntas de la plataforma. En este momento está habilitado el espacio de preguntas para que puedan hacerlas a través del chat. Okay. Tenemos esta pregunta, doctor. Hola, mi consulta es sobre la regulación de Costa Rica. Sobre la regulación de Costa Rica. Seguro no dice más. ¿Y cuáles son las pruebas de rigor para un producto similar? Bueno, esa es una pregunta en realidad muy extensa, pero las pruebas de rigor que deben hacerse, tiene que haber un estudio comparativo fehaciente de la estructura molecular. Entonces, lo que tiene que presentar la empresa es un estudio con las tecnologías de última generación que demuestre que ambas moléculas son estructuralmente similares. Luego de eso, dependiendo de la similitud entre esos estudios, tienen que presentar un estudio fase 1, comparativo, o sea, un estudio de equivalencia, y luego un estudio en una población clínica, un estudio fase 3, en una población de pacientes sensibles. Esos son los parámetros de rigor que tienen que presentarse. Por supuesto que un dossier que tiene que presentar tanto para un innovador como para un similar
un plan de farmacovigilancia, por ejemplo, un plan de manejo de riesgo. Siguiente pregunta. Buenas tardes, quisiéramos saber cuáles son los puntos más relevantes que solicita el Ministerio de Salud de Costa Rica para aprobar un biosimilar En vamos a ver. Bueno, puedo ir respondiendo los puntos más relevantes, como mencioné en la respuesta anterior, son los estudios de comparabilidad analítica y los estudios clínicos fase 1 y 3. Y por supuesto los otros puntos mencionados, sí. Disculpe, doctor. ¿Me escuchan? Sí. Ok, la pregunta iba así, disculpa. Quisiéramos saber cuáles son los puntos más relevantes que solicita el Ministerio de Salud de Costa Rica para aprobar un biosimilar en los estudios comparativos. ¿Cuáles son los estudios más relevantes en un estudio comparativo? ¿Cuáles son los puntos más relevantes que solicita el Ministerio de Salud de Costa Rica? Los puntos más relevantes es la estructura molecular, que la estructura molecular es similar. Esos son los puntos más relevantes. Porque si esos estudios dan diferente, entonces puede haber una diferencia que no sea detectada en clínica. Inclusive las diferencias en calidad son la base más importante. Como vieron, el triángulo, la parte más importante de un biosimilar es la parte de calidad, y justo ahí estaría el punto, digamos que más importante, pero no pueden eliminarse los estudios clínicos. Siguiente pregunta. ¿Para qué casos podría utilizarse la biodetección? Bueno, vamos a ver si entiendo bien el caso de la bioexención. O sea, eso podría utilizarse para medicamentos con aprobaciones en EMA o en FDA. Que eso es lo que, o sea, el punto que voy ahí es que si puede haber una exención de alguno de los estudios, es que tenga una aprobación en esos mercados, por ser autoridades estrictas de la OMS. Tal vez continuamos. Siguiente pregunta. Acerca de la extrapolación en Costa Rica, indica que se debe hacer extrapolación por cada indicación, pero también menciona que se alinea a ICH y EMA. En este caso, se puede hacer extrapolación por la indicación más importante, alineado a las guías. Bueno, voy a aclararlo tal vez, exactamente, voy a aclararlo de esta forma. Para que se haga la extrapolación de indicaciones, y eso funciona en Costa Rica, para que se haga la extrapolación de indicaciones, en primer lugar, la base de los estudios de calidad deben demostrar que las moléculas son altamente similares. Y los estudios clínicos tienen que haber sido llevados a cabo en poblaciones sensibles. En esos momentos, lo que corresponde es extrapolar aquellas indicaciones en las cuales el mecanismo de acción, por ejemplo, el principal es similar en todas las indicaciones. Entonces, hablemos de un biosimilar que tenga indicaciones un innovador que tenga indicaciones, por ejemplo, en oncología y en reumatología. Si la similitud es suficiente, pero tal vez no tan grande, entonces podría, si el estudio clínico se hizo en oncología, haber una extrapolación de datos a oncología. Si la similitud es muy alta, la extrapolación podría darse no solo a datos en oncología, sino también a los datos a patologías en indicaciones en enfermedades autoinmunes, como eso pues, ya es el caso. ¿Ok? Pero sí
para que haya una extrapolación de indicaciones, debe tomarse en cuenta la totalidad de la evidencia, o sea, todos los datos de la parte de calidad, los datos de la parte clínica, todo en conjunto, es lo que lleva a la extrapolación. Siguiente pregunta. ¿Podría indicarnos si la condición de biosimilar trae implícito la posibilidad de sustitución automática? Bueno, eso es un tema que está discutiéndose actualmente y yo le voy a mencionar lo que dice la Health Canada actualmente. En Health Canada, ahora hace un mes, 2 meses, se publicó un documento que dice que en todo el estado de Vancouver, perdón, el estado de Alberta, se va a llevar a cabo para todos los biosimilares aprobados una sustitución automática a nivel de farmacia del innovador al biosimilar aprobado en tanto haya sido aprobado. Ahora, ese es un asunto muy de los países. Eso se está haciendo en Canadá y eso se está haciendo también en Alemania. Pero la sustitución automática, por ciertas limitaciones, condiciones de mercado, en ciertos países no se lleva a cabo. Así que eso es un asunto muy local, más que un asunto de seguridad de eficacia. La sustitución automática es un asunto de leyes internas de cada país. Pero sí, en Canadá y en Alemania, la sustitución automática está ya viviéndose por ley y está comenzando. Última pregunta para ir finalizando. ¿Qué aspectos son importantes para validar las condiciones de almacenamiento y transporte de un medicamento biotecnológico? Bueno, para el almacenamiento y transporte de un medicamento biotecnológico, recordemos que se debe seguir siempre la cadena de frío. Precisamente la cadena, lo importante es que el medicamento, desde que sale de la planta hasta llegar al paciente, va a quedar registrado las condiciones de temperatura a las que fue almacenado el medicamento, bueno, temperatura y luz, por supuesto. Normalmente, lo estándar es de 2 a 8 grados centígrados. Puede haber una salida de esas condiciones, pero eso depende del medicamento como tal y del estudio que la compañía haya realizado. O sea, que en el momento en que un medicamento, por ejemplo, se haya salido de la cadena de frío por 5 horas, por ejemplo, el usuario deberá llamar a la compañía y preguntar si esa salida de la cadena de frío es perjudicial para asuntos de seguridad y eficacia del medicamento o no. Y eso, el medicamento puede salir de la cadena de frío en ese espacio de tiempo. Pero eso es algo que queda muy claro, la compañía lo debe aclarar para los productos. Y hay otra pregunta más. Si hay una reacción adversa con un medicamento biosimilar, ¿se procede de la misma manera que cualquier otro medicamento en Ecuador? Por supuesto. De hecho, el propósito, en este caso, bueno, es un detalle, voy a mencionar un detalle muy importante. Un biosimilar aprobado con las guías de EMA y FDA debe tener las mismas reacciones adversas que el producto innovador, de manera que la forma en que se manejan las reacciones adversas del innovador van a ser iguales a cómo se maneja el biosimilar, o viceversa. Entonces, así es como se lleva a cabo esto. El único problema sería si la reacción adversa del biosimilar nunca se ha visto y es frecuente en el caso del innovador. Bueno, de esta manera agradecemos al doctor Renato Sobanuense de colaboración para hacer posible la realización de este webinar. Agradecemos además al Foro Farmacéutico de las Américas, a la Federación Internacional Farmacéutica, a Sandoz Novartis y al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica por el apoyo.
Importante mencionarles que el video de los webinars estará disponible en el canal de YouTube del Foro Farmacéutico de las Américas y la presentación en PDF en el sitio web del Foro Farmacéutico de las Américas. Y les recuerdo, por último, esperar a que el sistema les muestre la opción de la encuesta de calidad para su realización y una vez concluida la actividad, el certificado les será emitido por la plataforma y enviado al correo electrónico que usted realizó. Les dejo por acá, por último, el correo de contacto del doctor Murillo para cualquier otra consulta y aquellas consultas que por tiempo no pudieron ser evacuadas. El correo es renato.murillo@gmail.com. Muchas gracias por su participación.